Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias a los que están presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a este webinar donde hablaremos sobre la gestión y gobierno de la identidad en la era digital. Hoy vamos a estar explorando cómo las organizaciones pueden abordar los desafíos actuales en torno a la identidad, la seguridad y la gestión de accesos. Bueno, para profundizar este tema, vamos a contar con la participación de Aaron Reyes, que es ingeniero de preventa, y esta oportunidad nos va a estar compartiendo su visión, un poco lo que son las novedades del portafolio, y hacia el final vamos a abrir un espacio de 5 minutos aproximadamente, donde los vamos a invitar a que puedan realizar sus preguntas, algunas dudas que les haya quedado sobre esta charla. Así que nada, si quieren también pueden ir reaccionando o dejándonos también sus preguntas dentro del chat, los vamos a ir leyendo. Así que, Aaron, cuando quieras te doy el pase. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Eh, Justo mi nombre es Aaron Reyes y bueno, ya me dieron la introducción. Y bueno, los voy a acompañar durante la próxima hora. Esta sesión está pensada específicamente para organizaciones que ya operan con la parte de Identity Manager e Identity Governance. El objetivo es que salgan obviamente con tres cosas claras. Es decir, qué hay disponible hoy en los productos que quizás todavía están usando, hacia dónde va la plataforma en los próximos 2 años y cómo se ve la transición hacia la nube a través de Core Identity Foundation. Bueno, entonces empecemos con el contexto. Muy bien, lo que tenemos aquí es la agenda. Prácticamente la sesión avanza en 6 bloques, que va de lo general a lo concreto. Prácticamente el tiempo es lo que ahorita ya establecimos, 1 hora. Y vamos a empezar por la parte de la industria. Luego vamos a estar revisando la parte de las novedades del portafolio, toda la parte que es Identity Manager, los nuevos conectores, Identity Governance, tanto la visión local como la parte en la nube, y la integración con auditoría y toda la parte del cumplimiento con ACDI. Posteriormente vamos a ver la parte de la arquitectura y las capacidades de Core Identity Foundation y bueno, después la hoja de ruta de los próximos 8 trimestres, que es lo que tenemos hoy en día con los productos. Y hacia el final vamos a ver 2 videos cortos de la solución que es la que estamos posicionando en la parte de la nube. Y bueno, vamos a hacer con algunas recomendaciones concretas. Y bueno, el siguiente punto es la partida de cada organización, obviamente ya con las preguntas que obviamente tengan de lo que estaremos revisando en la sesión. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el tema del gobierno de la entidad bajo los controles que hoy en día tenemos. Muy bien. Antes de hablar sobre el producto, conviene establecer lo que es la parte del gobierno de la identidad. Pasó a ser una prioridad estratégica. Esta parte aplica para todas las organizaciones, independientemente de la versión que tengan instalada. Muy bien. La gestión de la identidad cambió por 4 fuerzas, obviamente, que ocurren dentro de las organizaciones al mismo tiempo. Vale la pena verlas en conjunto. La primera son las identidades no humanas. Por cada persona en la organización, sabemos que hoy en día hay decenas de cuentas que no corresponden a una persona. Es decir, son cuentas de servicio, algunas son llaves de APIs, bots o procesos automatizados, que es prácticamente lo que hoy en día tenemos en estos entornos híbridos. Entonces, sabemos que hoy en día son más los procesos automatizados. La proporción entonces puede llegar a ser de 100 identidades pues no humanas con relación a una identidad humana. Entonces, casi ninguna pasa por el mismo gobierno formal. Es decir, lo mismo que hoy en día aplicamos a un empleado, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una parte bastante importante a considerar. La segunda, prácticamente son los agentes de inteligencia artificial, que son una variante más reciente de estas mismas identidades no humanas. Actúan en cuenta por una persona y pueden obviamente generar sus propias credenciales ya de forma autónoma. Para aspectos o efectos de seguridad, obviamente un solo usuario adicional, hay que darlas de alta, obviamente revisarlas y obviamente darles un seguimiento ya cuando se estén dando de baja también en ese ámbito. Bueno. La tercera es la parte de la migración hacia la nube. Obviamente la identidad ya no vive solo en los centros de datos y el control tiene que seguir operando
igual de bien dentro y como fuera de la organización. Entonces, es una parte que hoy necesitamos cubrir y que ya muchos de nuestros clientes también están llevando esta visión a una plataforma híbrida también. La cuarta es la presión regulatoria, obviamente demostrar quién tiene acceso a qué y bajo qué justificación, obviamente cuando se revisó. Y obviamente es importante dejar esta parte pues, y dar respuesta a toda la parte, por ejemplo, de los auditores, ¿no? O sea, es algo que hoy en día nos exigen bastante. Entonces, es lo que vamos a estar revisando. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide. Muy bien. Este es el punto ciego más común en las organizaciones. Prácticamente, como les indicaba, por cada persona puede haber decenas de cuentas que no son personas. Obviamente, ya en entornos, como les mencionaba, ya automatizados, la proporción es de 100 a 1. Es más o menos algo ya más realista. Y prácticamente lo que vemos aquí son cuatro tipos que convergen o que prácticamente vamos ahorita a revisar. La primera son las cuentas de servicio, que son las que conectan la aplicación a una base de datos o con una API. O sea, prácticamente hoy en día son indispensables, pero cuando quedan sin dueño, obviamente, después de un proyecto o de una migración, se vuelven un vector de ataque. Entonces, esto lo vemos hoy en día con frecuencia, ya en ciertas integraciones con diferentes entornos pues, dentro de la organización. Entonces, es importante revisarlo. El segundo aspecto son las llaves de las APIs y el tema de los sockets también que autentican el intercambio entre servicios. El riesgo es típico, realmente que determinan que estas son críticas, obviamente, dentro del código o un repositorio compartido, sin fecha, obviamente, de caducidad, sin que nadie, obviamente, se acuerde pues, de darles un seguimiento oportuno. El tercer aspecto es el tema de los bots, el tema dentro de los pipelines, dentro de las automatizaciones, obviamente se crean por equipos de desarrollo cuando obviamente las necesitan, ¿no? Entonces, el tema de integración continua, todo el tema de automatización robótica, el manejo, por ejemplo, de la infraestructura como código. El problema es que casi pues, nunca hay un proceso formal para darlos de baja y tener este seguimiento oportuno. Muy bien. El cuarto punto corresponde ya a la parte de agentes de inteligencia artificial, que ya es la variable más reciente, y ya es cuando actúan por su propia cuenta y pueden generar sus propias credenciales ya de forma autónoma. El problema obviamente se multiplica y esto es un poquito más preocupante. Entonces, lo que vemos hoy en día, el patrón es el mismo, obviamente no se tiene un dueño claro, no pasan por el mismo proceso de altas, bajas de un empleado, entonces obviamente estos se acumulan y obviamente hay una necesidad para ver hoy en día cómo se están comportando dentro de una organización, ¿no? Entonces necesitamos contar con las herramientas necesarias y bueno, sobre todo pues brindar toda la parte eh, ya como respuesta también ante diferentes entornos híbridos y todo el tema de auditoría también. Muy bien. ¿Qué tenemos en esta lámina? Digo, ya algunos de ustedes conocen este gráfico, pero bueno, tenemos tres bloques principales, la parte de gestión de gobierno, gestión de acceso y gobierno, administración de identidades, que es la parte DIGA, el acceso privilegiado, que es la parte de PAM, y bueno, debajo tenemos una base en común, que es la parte de la identidad, motor de riesgo, toda la parte, por ejemplo, del historial, analítica, Cloud Bridge. Esta es la base, obviamente, que nos permite que los productos trabajen en conjunto y bueno, el foco de esta sesión es principalmente la parte DIGA, que es la parte que decide y documenta quién debe tener acceso a qué y obviamente garantizar la trazabilidad que pide una auditoría. Aquí lo interesante es que la misma base de código opera para las identidades de fuerza de trabajo, es decir, toda la parte de la fuerza laboral, eh, contratistas, socios, y bueno, y también para identidades de cliente, que obviamente estos ya se manejan a gran escala. Entonces, esto lo manejamos con la misma solución, no ocupamos versiones separadas, y bueno, obviamente las mejoras se aplican para ambas unidades, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Muy bien. Todo lo que vemos a continuación prácticamente se ordena alrededor de cuatro principios importantes. El primero es asegurar y proteger, obviamente es el objetivo de fondo, usar la identidad, perdón, usar la identidad para dar acceso seguro y mantener el control. El segundo término es el que hoy en día, pues prácticamente subraya para clientes actuales, ¿no? O sea, obviamente el tema de minimizar la disrupción, el tema de las nuevas capacidades, obviamente que suman sin obligarlos a sustituir, obviamente lo que ya tienen, lo que está prácticamente en operación. Y el tercero, obviamente, es el tema de minimizar el riesgo, que prácticamente traduce en opciones de despliegue, ya sea en sitio, en plataformas SaaS, nube privada, obviamente sin imponer un modelo
único, ¿no? Entonces tienen aquí pues, diferentes opciones. Y el cuarto prácticamente es el tema de inteligencia artificial y machine learning, obviamente ya convirtiendo los datos de identidad en información útil para tomar pues, tomas de decisiones, ¿no? Entonces este es el marco que estamos hoy en día revisando pues, dentro del portafolio de OpenText. Muy bien. Esta sección prácticamente cubre las novedades que ya están disponibles. Empezaremos con la parte de Identity Manager, que es la versión que ya está entregada más reciente. Y bueno, es justamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Con Identity Manager trae 3 mejoras operativas, obviamente que importan ya en entornos complejos. La primera es scripts dentro de Docker, Compose, obviamente para levantar todo el entorno con un solo archivo, lo que permite operaciones, hacer operaciones, obviamente el tema de replicar diferentes ambientes o plataformas, pues ya de forma consistente, ya todo es más simplificado. Y la segunda es el tema del Workflow Service, prácticamente ya corre independientemente de las aplicaciones de usuario. Es decir, hoy en día, si necesitamos que, por ejemplo, el motor tenga más flexibilidad sin tocar, por ejemplo, las Identity Apps, obviamente tiene un mejor rendimiento para grandes volúmenes de transacciones o de peticiones que hoy en día nuestros usuarios levantan con el motor de flujos de trabajo. Entonces, es una parte pues, bastante interesante. Y la tercera es soporte, por ejemplo, a tenants de Azure, que es el cliente, por ejemplo, bueno, es el servicio, obviamente, de Microsoft para identidades de cliente. Y bueno, para no el directorio corporativo, ¿no? Obviamente ya tenemos toda la parte del driver de Azure AD. Y a la derecha tenemos algunos puntos adicionales, por ejemplo, como temas de autenticación de certificados, obviamente con principios de redes, migración, por ejemplo, a Java 21, que hoy en día cubre todas las necesidades y todos los esquemas de seguridad con la plataforma. Y bueno, temas de certificación, por ejemplo, ya para plataformas de RHEL 9.6, temas, por ejemplo, de SUSE, Windows Server. Entonces, prácticamente tenemos pues, buenas adiciones en esta versión. Muy bien. Prácticamente aquí lo que tenemos son los estados, bueno, en esta tabla tenemos en la derecha, en la columna ya tenemos separado obviamente lo que ya hoy en día está entregado y obviamente lo que también está planificado dentro del roadmap. Entonces, aquí lo importante es la parte de Azure AD, obviamente la migración a las nuevas APIs del entorno de Microsoft, de la API Graph de Microsoft. Entonces, esto prácticamente sabemos que Microsoft retiró las APIs anteriores, entonces si alguien no alcanzó a actualizar el driver, obviamente puede tener diferentes problemas de conectividad dentro del ecosistema de Microsoft. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, el resto ya entregado es la parte de ServiceNow, ya con sus versiones de Chandu, Washington y temas, por ejemplo, para JDBC, para Postgres, plataformas también para Oracle, ya en nube. Y bueno, para toda la parte de REST ya incluye una parte de compaginación y parsing de JSON. Pues es una parte pues, bastante interesante. Y bueno, lo que viene en el roadmap obviamente ya es toda la parte del cómputo de Delta, que es obviamente que nos permite hacer ya de manera mucho más flexible, en lugar de estar enviando todo el documento completo, obviamente solamente lo que está cambiando ya de manera puntual. Y bueno, el driver de OTDS también. Muy bien. El detalle de SAP y Workday y Scheme pues, vienen en la siguiente lámina, que es lo que vamos a pasar a continuación. Muy bien. Aquí tenemos 3 drivers y los estados obviamente ya los tenemos aquí en la tabla. El primero es el SAP, prácticamente el módulo de SAP HANA, ya está prácticamente entregado. SAP SuccessFactors ya viene dentro del roadmap, dentro del próximo año. Y Workday obviamente ya trae en camino el módulo de gestión de estudiantil. Esto es para el sector educativo. Y bueno, aquí lo que vale la pena subrayar es el modelo de Scheme, obviamente ya está entregado. Y esto prácticamente convierte a Identity Manager en un servidor de Scheme bidireccional. Es decir, puede recibir tanto eventos de otros vendors bajo cualquier esquema, obviamente para aplicaciones que hablen en este ecosistema de Scheme, obviamente y actuar en consecuencia, obviamente para el intercambio de información. Muy bien. En esta pantalla prácticamente lo que mejor muestra obviamente es la amplitud de la cobertura que tenemos ya con la solución de Identity Manager. Lo más importante, obviamente lo que es el diferenciador, es que algunos de estos conectores obviamente son de forma
pertenecen solamente a la parte de un pentest. Obviamente es una parte que ya viene de fábrica. Obviamente ningún competidor obviamente los tiene. Por ejemplo, cobertura, por ejemplo, para la parte de mainframe, servidores Unix, los Z-series, entornos, por ejemplo, con RACF. Entonces, este tipo de integraciones para aplicaciones legacy, obviamente nosotros tenemos amplia cobertura y obviamente pues hoy en día están operando con algunos de nuestros clientes. El resto, obviamente ya para arquitecturas o bajo entornos, por ejemplo, como RPs, base de datos, directorios o aplicaciones, por ejemplo, como ahorita mencionaba, la parte de REST o Scheme, pues ya están pues, prácticamente hoy en día siendo utilizadas, obviamente ya con algunas novedades, que es justamente lo que hemos estado platicando. Y bueno, prácticamente pues nosotros damos una amplia cobertura con diferentes integraciones y ecosistemas hoy en día en las organizaciones. Muy bien. Pasamos a la parte de Identity Governance, prácticamente lo que hoy en día tenemos en la versión 4.7 en la plataforma SaaS, trae 4 mejoras. La primera es la integración con ILM, prácticamente amplía lo que es toda la parte del aprovisionamiento automatizado, obviamente lo que hace es agiliza la respuesta ya obviamente en nuevos tenants. Y el otro aspecto importante son las revisiones y certificaciones, es decir, los formularios de solicitud ya son personalizables para el tema, por ejemplo, de roles técnicos, que ya permiten prácticamente capturar el contexto, obviamente, ya con el acceso que se está otorgando. Otro aspecto importante es el tema de la agrupación mejorada, obviamente, ya para el tema de las campañas de revisión. Obviamente, esto reduce las decisiones repetitivas para los revisores, obviamente, que están en estas campañas haciendo hoy en día, pues, dentro de los procesos internos, ¿no? Entonces, otra parte importante, obviamente, los nuevos colectores, obviamente, para la parte de Service Management Automation. Hoy en día se extienden a la parte del gobierno en la suite de ITSM de OpenText, ¿no? Entonces es una parte también bastante interesante. Y a la derecha tenemos adiciones, que es la entrega de contenedores, obviamente ya para entornos sin Internet, que es la parte de Gradepet. Y bueno, mejoras dentro de la plataforma, también en la parte de mantenimiento. Y esto es lo que hoy en día tenemos. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en esta lámina? Prácticamente tenemos prácticamente los colectores, que es lo que determinan qué sistema puede ver y gobernar bajo Identity Governance. El aspecto importante es el tema del fulfillment, obviamente cuáles son los que pueden ejecutar los cambios directamente pues, ya dentro de las plataformas. Aquí lo que importa obviamente en esta pantalla es obviamente el soporte, ¿no? Obviamente lo que les mencionaba anteriormente, el tema, por ejemplo, ya soporte para tecnologías con mainframe, legacy, todo ese tipo de aplicaciones que hoy en día pues tenemos dentro de diferentes arquitecturas y dentro de diferentes contextos que tienen nuestros clientes, ¿no? Entonces prácticamente nosotros hacemos estas integraciones, obviamente bajo diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, las mismas campañas, obviamente para diferentes integraciones con diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde Identity Governance no ejecuta, por ejemplo, de forma nativa? Por ejemplo, pues, la parte de mainframe, SAP, Unix, obviamente entra ya la parte de Identity Manager, que obviamente que es el ciclo que queda cerrado, obviamente ya la parte de gobierno colecta, certifica y decide. Entonces, Identity Manager simplemente ejecuta, obviamente pues ya ningún sistema queda por fuera, y esta es la parte del gobierno unificado, ¿no? Muy bien. Y bueno, cerramos con esto el bloque de las novedades y bueno, pasamos a la parte de ACDI, que es la parte de la capa de auditoría y cumplimiento e inteligencia de datos integrada a la parte de Identity Manager. Para clientes con Identity Manager 4.9 o superior, prácticamente la base ya está disponible y bueno, pueden prácticamente usarla, ¿no? Es simplemente habilitarla. Muy bien. ACDI tiene dos funcionalidades principales. La primera es el motor que prácticamente nos da la visibilidad en tiempo real sobre lo que ocurre en el sistema de identidades. Obviamente, qué drivers están activos, qué flujos, por ejemplo, se completaron, qué falló, obviamente, dentro de la plataforma. Los tableros, obviamente, son personalizables, así que el equipo de operaciones puede ver lo que realmente importa sin navegar entre diferentes pantallas, ¿no? O sea, el segundo aspecto es el tema de la reportería de cumplimiento. Obviamente, ACDI ya trae una biblioteca de informes predefinidos que corresponden directamente a lo que pide un auditor hoy en día, ¿no? Entonces, estos informes se pueden programar ya para que se generen solos de forma periódica, obviamente sin trabajo adicional del equipo. Y bueno, el dato aquí que es importante, que pues, hoy en día, como les mencionaba, ya con la versión de Identity Manager 4.9, obviamente ya pueden ocupar estas capacidades que están incluidas
pues, dentro de la plataforma, ¿no? Simplemente hay que disponer de de un servidor, obviamente hacer la instalación y obviamente hacer las configuraciones pertinentes. Muy bien. Eh, Dentro de la arquitectura, obviamente, esto lo que vemos hoy en día tiene cuatro componentes que conviene mencionar brevemente, no voy a entrar aquí en mucho detalle. Y bueno, esto es lo que determina prácticamente la información para llegar a la CDI. El motor central, obviamente, lo que hace es recibe, normaliza y almacena prácticamente los eventos. Obviamente, los servidores de auditoría son los que alimentan ese motor. Obviamente, el tema, por ejemplo, de iDirectory, lo que hace vía snapshots, obviamente, periódicos. Identity Manager, el engine, obviamente, le envía eh, prácticamente los eventos vía Logstash en tiempo real. Logstash, obviamente, ya está incluido dentro del stack de la CDI. No es necesario instalarlo por aparte, esto ya viene prácticamente todo incluido. Y el motor de reportes obviamente genera estos mismos informes, y es ya sea bajo demanda o según lo que ahorita les mencionaba, poderlos dejarlos programados vía calendario. Y bueno, prácticamente lo que nos permite es exportar obviamente ya datos que nos permiten ver ciertos eventos o enviarlos a otro tipo de herramientas, obviamente como por ejemplo un CIEM, si es que ya la organización cuenta con uno. Bueno, el formato es el CEF y bueno, prácticamente ya es un estándar como hoy en día tenemos en ArcSight, ¿no? Prácticamente lo que actualmente tenemos. Un punto práctico, obviamente, ACDI no compite obviamente con un 100, obviamente simplemente lo alimenta. Lo que se genera obviamente es la capa de contexto de la identidad que muchas herramientas de seguridad pues prácticamente hoy no tienen de forma nativa, ¿no? O sea, prácticamente aquí podemos ver todo lo que está sucediendo en nuestro ambiente con relación a las identidades digitales y los eventos que conllevan con relación a esta. Muy bien. Aquí el punto importante, obviamente que hay que dejar claro, obviamente son ciertos diferenciadores. HDI viene con la base incluida, como les mencionaba, desde la versión de IDM 4.9. Cubre obviamente tableros de directory, monitoreo, por ejemplo, de los conectores, auditoría, por ejemplo, de actividades de aplicaciones como la parte de Identity Manager, y obviamente ya la reportaría, por ejemplo, de multifuente básica. Estos están en la versión 4.9 superior, obviamente si la tienen hoy en día pues en tus entornos, ¿no? Prácticamente esto ya está disponible, obviamente solamente hay que hacer las configuraciones pertinentes. La parte de ACD Pro obviamente ya extiende eso pues con más de 20 informes de cumplimiento ya construidos. También tiene la parte de Time Machine y toda la parte de análisis forense que se puede realizar pues dentro de la plataforma. Obviamente ya tiene también tableros de salud del sistema, exportación por ejemplo avanzada. Y bueno, el tema del Time Machine es la capacidad prácticamente más interesante, obviamente, para los equipos de auditoría, ya que prácticamente permite ver cómo está configurado hoy en día, qué tiene cualquier objeto, y podemos, por ejemplo, hacer una comparación entre diferentes objetos, viendo, por ejemplo, fechas, horas específicas. Obviamente, esto es posible, pues, si es que queremos ver, por ejemplo, qué pasó en una fecha, en un tiempo en específico, para temas de auditoría, obviamente en una investigación forense que estén pidiendo de manera puntual, ¿no? Entonces, ACDI Pro tiene una evaluación gratuita de 90 días, no requiere una compra previa, pero bueno, si quieren verlo funcionando, es posible hacerlo y bueno, ya podemos tener una conversación ya más adelante también. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Prácticamente es algunas capturas de pantalla de lo que es la plataforma de SADI. Obviamente aquí ya tenemos tableros de auditoría, obviamente el tema de las tendencias de los eventos, algunos widgets ya con ciertos medidores de conteos, por ejemplo, de quién está ingresando, cuántos grupos tenemos. O sea, tenemos mucha información dentro de los diferentes tableros. Obviamente el tema de Time Machine. Obviamente esto va guardando diferentes snapshots con el tiempo, obviamente para poderlos comparar en algún tiempo en específico, justo lo que les mencionaba en el slide anterior. Y bueno, prácticamente esto viene todo el tema, por ejemplo, de la salud del sistema, ya temas de auditorías, drivers, monitoreo, por ejemplo, de los flujos de trabajo. Y bueno, todo esto está enfocado a temas, por ejemplo, de las identidades, obviamente sus permisos y obviamente los cambios que han tenido pues, dentro de la organización. Es una parte, pues obviamente, bastante importante hoy en día, ¿no? Entonces, esto ya viene prácticamente con la parte de ACDI. Muy bien. Digo, aquí de manera rápida también tenemos este objeto virtual que se llama Monitor, que prácticamente esto corresponde al monitoreo nativo que trae ya prácticamente Identity Manager. La realidad es que muchos de nuestros clientes hoy en día no lo conocen o no lo ocupan, pero bueno, funciona como un nodo prácticamente en el directorio. Obviamente es accesible a través del LDAP estándar, lo que obviamente significa que cualquier herramienta de monitoreo
que hable LDAP, obviamente puede leerlo sin ninguna configuración especial, ¿no? Entonces, aquí podemos quizá hacer alguna integración con Agios, Prometheus o cualquiera una de estas que obviamente tenga un adaptador LDAP, obviamente pues para todos funciona. Y bueno, algunas novedades dentro de la versión de IDM 4.9 ya se incluyen estadísticas para los flujos de trabajo, obviamente que anteriormente no tenía. Y bueno, algunas particularidades, por ejemplo, del motor, por ejemplo, de cuántos conectores tenemos, cuáles, por ejemplo, hoy en día las configuraciones que tenemos, por ejemplo, a nivel de la salud de los servidores, de la application, de las identity application, prácticamente lo que podemos ver hoy en día con este tipo de información. Y bueno, igual aquí tenemos algunas métricas, obviamente aquí en las capturas. Obviamente esto lo que se hizo es una integración con InfluxDB y con un gráfico y con Grafana. Prácticamente aquí es una combinación que hoy en día pues, muchos equipos de operaciones manejan. Y bueno, prácticamente vemos diferentes paneles, obviamente con información de los conectores, información, por ejemplo, de los jobs de IDM, el uso, por ejemplo, de memoria dentro de los diferentes entornos o de los componentes que tenemos de Identity Manager y ya estadísticas, por ejemplo, dentro del motor, por ejemplo, de los flujos de trabajo, solicitudes en proceso, contadores, por ejemplo, de cuántos aprobados o denegados o con errores se quedaron. Entonces, aquí el detalle importante es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en una vista que hay una cantidad de errores, obviamente, y empiezan a subir, es importante atender antes de que llegue pues, ante una queja ante el usuario. Entonces, aquí es importante tener este monitoreo, pues, siempre activo. Muy bien. El tercer bloque ya corresponde a la parte de Core Identity Foundation, que prácticamente es nuestra plataforma SaaS de identidades de OpenText. Y bueno, aquí el ángulo no es una migración forzada, simplemente la consistencia, obviamente la continuidad natural, obviamente lo que ya tienen hoy en día, ¿no? Muy bien. Core Identity Foundation, prácticamente, como les mencionaba, es nuestra plataforma SaaS de identidades de OpenText. La primera idea, obviamente, es importante, ¿no? O sea, que prácticamente es multitenant. No significa que los datos son compartidos. Obviamente, múltiples organizaciones comparten la infraestructura. Obviamente, los datos de cada uno, obviamente, están completamente aislados. Eso es una parte bastante importante. El objetivo no es, obviamente, reemplazar lo que ya tienen instalado, sino que simplemente habilitar, obviamente, una postura de mínimo privilegio y de confianza cero, pues de forma progresiva, ¿no? Entonces, estos términos, obviamente, el tema de privilegio mínimo quiere decir que, por ejemplo, que cada identidad, pues que tiene obviamente solamente los permisos que necesita para que su función, pues dentro de la organización, pues pueda operar, ¿no? O sea, no tener ni uno más ni uno menos, entonces simplemente lo que necesite tener. La confianza cero obviamente quiere decir que ningún usuario o sistema es confiable por defecto, entonces todo se debe de verificar y este es un principio pues bastante común hoy en día, ¿no? Entonces, y bueno, lo que hace hoy en día posible la consistencia es la parte de Cloud Bridge, obviamente el componente que conecta tanto la plataforma en nube, obviamente ya como sistemas ya locales, obviamente sin abrir puertos de entrada, obviamente es una parte pues, bastante interesante y bueno, este componente prácticamente hace la conexión entre estas plataformas tanto locales o en nube, ¿no? Entonces, ¿qué servicios incluyen dentro de esta suscripción base? Obviamente toda la parte del ciclo de vida de las identidades, toda la parte del gobierno de las identidades, inteligencia de identidad, gestión de credenciales, SSO, obviamente ya con estándares como hoy en día manejamos con la parte de SAML, hoy GDC, autenticación multifactor, obviamente con una versión limitada. Todo el tema, por ejemplo, de acceso privilegiado como servicio es un complemento adicional, pero bueno, todo esto hoy en día lo tenemos ya prácticamente dentro de la plataforma. Muy bien. El diagrama prácticamente muestra lo que hoy en día, o cómo se organiza la plataforma. Prácticamente se divide en tres capas. La primera es la parte del User Store, obviamente la fuente de las identidades que hoy en día tenemos la parte de directorio, Active Directory, Entra ID. La segunda capa importante, obviamente el tema, por ejemplo, de las Enterprise Services, que obviamente que incluye obviamente el tema de la autenticación avanzada, es decir, el portal de usuarios, el gobierno, por ejemplo, de las identidades, y bueno, todo hoy en día lo que prácticamente convergen dentro de esta plataforma, ¿no? La tercera, obviamente, son ya la parte de Foundation Services, el tema de Identity Lifecycle Manager, que es el servicio prácticamente de autorización y gestión de contraseñas y obviamente la gestión de las credenciales. Y bueno, ya de la parte inferior, obviamente tenemos obviamente lo que todo converge y conecta, ¿no? Lo que ya hemos platicado, la parte de
toda la parte de Cloud Bridge, obviamente que es el componente que hace posible que la plataforma pues opere y converjan pues tanto plataformas en on-premise y en nube, ¿no? Obviamente. Y lo que tenemos prácticamente ya con las integraciones, obviamente con las aplicaciones empresariales, tanto de manera local o en la nube, obviamente pues, ahora tenemos ahí algunos ejemplos, SAP, SuccessFactor, bueno, todas las integraciones que hoy en día pues tenemos, ¿no? Que son, no son diversas. Muy bien. Aquí prácticamente lo que tenemos en esta lámina, Identity Lifecycle Manager, es el equivalente a lo que en la nube, a lo que hoy en día tienen, por ejemplo, que es Identity Manager, opera obviamente basado en eventos, es decir, cuando prácticamente ocurre un cambio, pues, obviamente alguien entra, cambia de puesto o sale, pues es pues, prácticamente los eventos que hoy en día tenemos. Los procesos obviamente están definidos, obviamente se ejecutan pues, ya de manera automática, ¿no? O sea, como hoy en día los tenemos y los conocen, ¿no? O sea, obviamente sin que alguien tenga que iniciar prácticamente un flujo o un proceso pues, manual, ¿no? Entonces, hoy en día prácticamente esto ya está automatizado. Obviamente, para la parte de los clientes que ya tienen Identity Manager, pues obviamente la pregunta natural es cómo migran, ¿no? Obviamente, pues la respuesta es que no hay que hacerlo de golpe, obviamente podemos hacerlo pues de manera progresiva, obviamente dependiendo obviamente de lo que queramos pues estar posicionando y ir avanzando pues en esa dirección. Entonces, ILM e Identity Manager pueden consistir, obviamente pueden estar las dos plataformas, pues, trabajando de manera conjunta, ¿no? Entonces, es una parte bastante importante. Muy bien. Entonces, es un tema aquí bastante importante. Entonces, podemos comenzar con un caso de uso en específico. Obviamente, aquí lo importante es demostrar, obviamente, el valor, obviamente, pues, ver cómo funciona, obviamente, la consistencia de ambos y, obviamente, tener todo el tema, por ejemplo, de las configuraciones con Colibri, obviamente, lo que hace posible lo que les mencionaba, pues, prácticamente cómo podemos llevar esa transición también. Muy bien. Ese diagrama prácticamente muestra la separación de los servicios dentro de ILM, prácticamente es lo que permite hoy en día escalar obviamente cada componente pues ya de forma independiente, pues obviamente de acuerdo a la carga, ¿no? Entonces prácticamente aquí lo que vemos algunos conectores ya certificados en el centro, obviamente que cubren prácticamente las principales sistemas empresariales. En la parte de en medio, que es obviamente ya el tema de CloudBridge, seguramente que es la base, obviamente que es el puente seguro entre los diferentes sistemas locales y lo que tenemos hoy en día prácticamente en la nube. Es hoy en día lo que tenemos prácticamente en esta arquitectura ya de ILM. Muy bien. En este diagrama prácticamente representa ya hoy en día lo que muchos de ustedes hoy en día ya conocen. Prácticamente son 4 cuadrantes. Cada organización obviamente puede estar en uno o en varios al mismo tiempo. El primer cuadrante es el primer cuadrante a la izquierda en la parte inferior, es el más conocido, para quienes obviamente quieren obviamente pues ya una infraestructura pues ya mejor conocida, ¿no? O sea, prácticamente tenemos ya prácticamente todas nuestras soluciones en un data center, en on-premise, prácticamente tenemos Identity Governance, Identity Manager, Advanced Authentication y bueno, prácticamente toda la suite que hoy en día tenemos dentro del portafolio. En la parte superior, bueno, obviamente ya OpenText, obviamente como servicios manejados, obviamente ya la nube privada de OpenText. Y bueno, en la parte superior derecha, ya todo esto que venimos platicando, todo lo que se llama de Core Identity Foundation, que es justamente hoy en día lo que hoy en día estamos conversando, ¿no? O sea, obviamente ya podemos trabajar con algunos servicios ya de manera puntual. Y bueno, lo que tenemos en la parte inferior derecha, pues eso ya corresponde obviamente, si actualmente tienen, por ejemplo, un sistema eh, de nube ya contratado, obviamente podemos hacer el despliegue en alguna VPC privada, pues de acuerdo a lo que necesiten hoy en día, pues mantener, ¿no? Entonces, muchos de nuestros clientes, como les mencionaba, ya se encuentran prácticamente en uno o en 2 cuadrantes de los que tenemos aquí. Obviamente aquí lo que podemos es buscar la coexistencia y, bueno, justamente ver los caminos de cómo podemos complementar prácticamente con estas soluciones que hoy en día si se quieren migrar a la nube. Muy bien. Aquí prácticamente lo que vemos son 3 retos que obviamente maneja la parte de SIF, obviamente es lo que hoy en día estamos platicando. El primero es la parte de la visibilidad, que prácticamente es saber que todo momento obviamente quién tiene acceso y a qué, y si ese acceso obviamente sigue siendo apropiado, ¿no? O sea, es una parte hoy en día pues bastante importante tenerla. El segundo aspecto obviamente es la eliminación de procesos manuales, obviamente que son lentos, obviamente y propensos a error, obviamente incorporaciones, cambios, bajas, que hoy obviamente pues dependen de correos y aprobaciones obviamente informales.
Es una parte pues, hoy en día que nos interesa bastante, ¿no? El tercero, obviamente, es el costo, obviamente, total de la operación. Obviamente, la plataforma opera, obviamente, ya sin tener estos servidores, obviamente, que mantener o preocuparnos, obviamente, por el tema de las actualizaciones, migraciones, obviamente, pues esto ya queda cubierto del lado de OpenText, ¿no? O sea, eso hoy en día, pues ya lo tenemos resuelto. Entonces, en la práctica, el argumento, obviamente, que más resuena es dentro de las organizaciones, obviamente, que ya tienen la parte de Identity Manager, es el tercer punto, obviamente, pues es un tema hoy en día que sabemos cómo mantener, por ejemplo, la infraestructura, el tema de las actualizaciones, y bueno, ya todo el tema enfocado también a la parte de gobierno, ¿no? Es una parte hoy en día que tenemos. Muy bien. Lo que está aquí en pantalla prácticamente es la cobertura eh, con la suscripción, obviamente, base de Core Identity Foundation. El primer punto es la parte de Identity Lifecycle Management, que es toda la parte del aprovisionamiento y ciclo de vida de las identidades digitales. El segundo punto es la parte de Identity Governance, obviamente para el gobierno de revisiones, que hacemos toda la parte de revisiones, certificaciones, políticas de acceso, obviamente todo el tema de separación de funciones, prácticamente todo lo que hoy en día pues prácticamente nos permite tener una gobernanza pues de la identidad, ¿no? El tercer punto es la parte de Identity Intelligence, obviamente ya con tableros y toda la parte de reportería prácticamente accionable, obviamente ver cómo se está comportando hoy en día pues ya la solución. Y la parte de Credential Management, obviamente la gestión de las credenciales y contraseñas, obviamente tener esa autonomía para que obviamente el usuario pueda hacer los cambios, la recuperación y bueno, toda la parte del mantenimiento que hoy en día pues se tienen pues dentro de las diferentes plataformas. El otro punto importante es el tema del SOC, obviamente como la parte de integraciones como SAML, SAML2, todos estos estándares hoy en día que se ocupan pues, dentro de esas integraciones modernas y bueno, toda la parte de los plugins, el acceso a los navegadores, obviamente toda esta parte de experiencia de ingreso unificado para el usuario, obviamente es una parte pues, bastante importante. Y bueno, la parte de Advanced Authentication limitado, obviamente con sus MFAs, obviamente sin contraseñas o passwordless, toda esta parte, por ejemplo, de modalidades básicas de OTP, SMS, integraciones con Radius, obviamente los métodos de emergencia que ya disponen. Hoy en día pues ya se tienen disponibles con la parte de Advanced Authentication, ¿no? La parte de la biometría, obviamente el tema de las llaves físicas, de hardware y toda la parte de FIDO, se licencian obviamente como un complemento de Advanced Authentication y también la parte de PAM, ¿no? O sea, como servicio también es un complemento adicional. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos prácticamente tres ideas, obviamente ya para cerrar la sección de la parte de Core Identity Foundation. Prácticamente la primera corresponde a que no es un reemplazo, obviamente a lo que ya tienen, es una evolución natural. Obviamente pueden coexistir, obviamente pues mientras avanzan de acuerdo a lo que hoy en día se llega a planificar. La segunda es obviamente la coexistencia, obviamente real, pues gracias a lo que ya hemos mencionado, el tema, por ejemplo, de Cloud Bridge, obviamente no hay que hacer, por ejemplo, cambios dentro del entorno, por ejemplo, de la red, hacer reconfiguraciones, simplemente hay que eh, entregar el componente, obviamente, permitir obviamente la conectividad entre los diferentes ecosistemas, ¿no? La tercera, obviamente, el tema de la suscripción base, obviamente lo que les mencionaba, prácticamente ya incluye los componentes principales, el tema del ciclo de vida, por ejemplo, de las identidades digitales, todo el tema, por ejemplo, del gobierno, la inteligencia, credenciales y, bueno, la parte de la sesión. O sea, prácticamente esto hoy en día ya lo podrían ocupar y eso. Y bueno, con esto prácticamente cerramos este bloque y, bueno, pasamos a la hoja de ruta. Muy bien. Lo que sigue son cuatro hojas de ruta de la parte de Identity Manager, Identity Governance, que son los productos que probablemente pues, ya puedan y conocen ustedes. Obviamente pues, dentro de la plataforma, tanto en nube, obviamente también la parte de Core Identity Foundation, y bueno, que es justamente la parte que ahorita acabamos de revisar, la parte del ciclo de vida y Identity Lifecycle Manager, ¿no? O sea, prácticamente lo que estaremos revisando. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Prácticamente corresponde a la parte de Core Identity Foundation, la plataforma en nube, donde prácticamente en la versión 26.2 ya prácticamente es la plataforma que ya cuenta obviamente con una consola de administración unificada y obviamente el servicio de proveedor de identidades pues en la nube pública, ¿no? Entonces aquí lo relevante es que en los próximos releases obviamente dentro de la plataforma obviamente va aumentando y sumando obviamente los servicios que un cliente por ejemplo de Identity Manager o Identity Governance obviamente esperaría pues antes de moverse, ¿no? Entonces en el tercer
trimestre del 26, obviamente pues llega obviamente todo el tema, por ejemplo, de acceso privilegiado, PAM, ya como servicio independiente, ¿no? O sea, es una parte bastante interesante y bueno, un servicio de riesgo también propio. En el cuarto trimestre del 26 prácticamente incorpora ya la parte de Access Gateway y la gestión, por ejemplo, de credenciales como servicio. Eh, Otra parte importante es el tema, por ejemplo, ya de la inteligencia artificial. También prácticamente aparece ya, por ejemplo, en el siguiente año, en el primer trimestre, y llega obviamente ya con un asistente, obviamente, para construir políticas basados con nuestro agente de inteligencia artificial, que es Aviator. Obviamente, y en ese sentido, obviamente, pues ya obviamente tenemos ya temas también de migración o el acceso, obviamente, privilegiado. Entonces, es una parte hoy en día, pues, bastante interesante. Y bueno, el detalle igual por trimestre, obviamente ya aquí lo tenemos aquí en pantalla, no voy a hablar de cada uno, digo, simplemente hoy en día se va actualizando también la plataforma con diferentes esquemas de seguridad, obviamente pues ya es una parte que hoy en día se está revisando. Muy bien. Y bueno, la parte de Identity Lifecycle Manager prácticamente es el componente del ciclo de vida dentro de Core Identity Foundation, que es el equivalente, como ya les comentaba, la parte de Identity Manager. Y bueno, aquí lo importante que este componente podemos alinear tres cosas importantes, ¿no? O sea, la primera, para quien piense moverse, obviamente, ya en el cuarto trimestre, la herramienta obviamente ya tiene componentes de migración, por ejemplo, migración de roles, de flujos, equipos. Hoy en día, pues prácticamente ya eh, maneja, por ejemplo, o están cubiertos la parte, por ejemplo, también de entitlements. Por ejemplo, en el tercer trimestre de este año, obviamente ya el driver bidireccional, por ejemplo, para la parte de directory. Entonces, esto ya son piezas, obviamente, que permiten avanzar, obviamente, desde una instalación local a su propio ritmo, obviamente, de acuerdo a lo que queramos ir transicionando a la nube, ¿no? Entonces, es una parte bastante interesante. Y bueno, la segunda es el primer punto de inteligencia artificial, obviamente, todo lo que es eh, en la hoja de ruta, prácticamente es en el tercer trimestre de este año, que es el esquema de IA agéntica, ¿no? O sea, prácticamente que es la base para administrar los agentes de inteligencia artificial como un tipo de entidad más, ¿no? Entonces es una parte hoy en día que está pensada. Y bueno, para el siguiente año, el primer trimestre, obviamente todo el tema de la gestión de políticas asistida, también por inteligencia artificial, que bueno, es algo pues bastante valioso que nos va a permitir hacer pues todas esas configuraciones hoy en día que tenemos dentro del ILM, ¿no? Y bueno, la tercera es el segundo trimestre del siguiente año, obviamente el ciclo de vida de las entidades no humanas, obviamente que ya retoma el tema con lo que abrimos en la sesión. Y bueno, pues el resto, pues el detalle, obviamente el tema de las mejoras, que bueno, prácticamente son muchas, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a la siguiente lámina. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en esta lámina? Prácticamente lo que vemos, la evolución que ha tenido Identity Manager, que son prácticamente más de 25 años de historia. Bueno, pero lo relevante no es el número de las versiones, sino que en que cada cambio, obviamente, importante en el mercado, obviamente el producto incorporó prácticamente una nueva capacidad, ¿no? Obviamente sin reemplazar lo que ya tenía, obviamente lo que ya estaba operando. Entonces, en la línea del tiempo, obviamente de manera secuencial, pues prácticamente vemos el tema del aprovisionamiento automatizado que empezó desde 1999 y bueno, prácticamente el ciclo de vida pues completo de entidades, ¿no? O sea, prácticamente hasta que llega a la nube, el tema, por ejemplo, de la arquitectura, obviamente en contenedores, bueno, hasta el modelo de identidad como servicio, ¿no? Entonces, lo que hoy en día tenemos, ya lo que tenemos a la derecha, que es en la versión actual, la 410.2, ya con soporte hasta el 27, hasta el siguiente año. Obviamente, pues ya es la flecha que continúa hacia adelante, ¿no? Obviamente, ya con lo que vamos a ver en la siguiente lámina, pues da una continuidad a lo que hoy en día, pues prácticamente ha manejado el producto, ¿no? Que es prácticamente, pues, son bastante interesantes. Muy bien. Aquí tenemos el roadmap de Identity Manager, que hay tres momentos que conviene señalar. El primero, que ya está, obviamente, ya está disponible la versión la 26.2, obviamente que corresponde a la parte de Identity Manager 4.10.2, ¿no? O sea, prácticamente ya podrían instalarla o actualizarla, ya tiene y está el soporte garantizado para el siguiente año, y bueno, eso pues da una estabilidad para, obviamente, para planear pues, con calma, ¿no? El segundo, y es el más importante, obviamente ya para la planeación inmediata, en el cuarto trimestre de este año, pues prácticamente viene la versión de IDM 4.11, obviamente prevista pues ya para finales de este año, obviamente trae un conjunto de mejoras, obviamente un equipo de operaciones
de manera puntual, o sea, mejoras en rendimiento, temas, por ejemplo, de reportería integrada a la parte de la CDI, o sea, la parte de Identity Reporting ya está pensada para que se pase a este componente. Y bueno, el asistente, por ejemplo, también de migración hacia contenedores, obviamente ya con soporte para Podman, bueno, temas, por ejemplo, con la IP versión 6 y bueno, la guía de despliegue, obviamente, para el tema de Kubernetes y bueno, un editor gráfico para políticas dentro de Identity Console y bueno, hoy en día, pues que ya tenemos también esta plataforma que se ha ido integrando como parte de la administración de la solución de Identity Manager. El tercero es todo el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que prácticamente en el segundo trimestre del siguiente año, ya con la versión 4.11.1, pues llega un asistente conversacional sobre la plataforma de Identity Manager, ¿no? O sea, prácticamente que es una parte pues bastante interesante, nos va a permitir obviamente pues ver muchas mejoras a lo que hoy en día se hacen con definiciones de políticas pues dentro de la solución, ¿no? Entonces, bueno, todo el manejo de identidades descentralizadas, obviamente ya con credenciales verificables y bueno, prácticamente tenemos pues muchas actualizaciones que vienen en camino, ¿no? Otra igual con menos importancia, pero bueno, también toda la parte, por ejemplo, de la parte de Web Based Designer, o sea, una versión web que hoy en día pues muchos equipos de desarrollo les interesa tener, ¿no? Y bueno, aquí en esta pantalla tenemos toda la parte de inteligencia artificial, obviamente para la parte de Identity Governance, prácticamente el próximo release que es la 26.3, que es prácticamente la versión 4.8, y bueno, que está prevista ya para septiembre, ¿no? Obviamente ya con ciertas incorporaciones de inteligencia artificial, obviamente ya como en la introducción de cloud, obviamente ya como modelo ya de manera puntual, que es toda la parte que podemos hablar ya de manera de lenguaje natural y pedir, por ejemplo, en el módulo, por ejemplo, de Insights Queries, obviamente ya este tipo de reportería pues ya más avanzada, ¿no? Entonces, esto es algo pues bastante interesante. También incorpora, por ejemplo, interfase unificada de JATO, obviamente ya en su primera fase. Y bueno, ya en las siguientes versiones del siguiente año, ya con la 4.9, obviamente ya está previsto para enero, pues suman ya integraciones con JDS, obviamente como ya como proveedor de OAuth, y bueno, autenticación basada ya con estándares y bueno, algunas cosas por ahí también interesantes que estamos planificando, ¿no? Muy bien. No va a tener mucho ya en esta lámina, vamos a pasar ya a lo que es la parte de los videos, y bueno, no tenemos tanto. Muy bien. Lo que tenemos prácticamente aquí es toda la parte del onboarding con la solución de SIF, obviamente Core Identity Foundation. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el alta de un nuevo colaborador, obviamente, que ingresa pues, a la organización. Aquí prácticamente lo que buscamos es que con una integración, obviamente con una aplicación de Orange, obviamente podemos hacer esta simulación, ¿no? Obviamente no es una plataforma que corresponde a OpenText, pero bueno, nos va a ayudar a hacer esta integración como hoy en día hacemos muchas veces en nuestras demos que les presentamos a ustedes. Bueno, entonces, aquí prácticamente vamos a dar de alta a un empleado. Es, por ejemplo, hay un usuario que se llama Linda, prácticamente ingresa a la empresa y bueno, prácticamente estaba a ingresar al departamento de finanzas. Y bueno, la región para Estados Unidos, y bueno, prácticamente con los permisos que debe operar hoy en día para su puesta, ¿no? Obviamente, y ya con un manager asociado, es Chelsea. Muy bien. En este caso, prácticamente ya el usuario fue dado de alta en el sistema de recursos humanos, prácticamente el alta ya está hecha. Entonces, lo siguiente obviamente es la confirmación en el repositorio. Entramos para verificar obviamente, que tengamos los permisos adecuados. Y verificamos obviamente que el usuario haya sido importado. Obviamente hacemos la revisión para hacer la sincronización ya de manera puntual. Digo, esto es para temas demostrativos. Ya en la realidad obviamente esto ya se hace de manera automática, ¿no? Y bueno, como parte del CIF, obviamente aquí ya pasamos al módulo de Identity Governance, obviamente para ver que el evento, por ejemplo, de alta también se vea reflejado en la parte del catálogo de Identity Governance.
Entonces, aquí de manera manual se hace el tema de la colección y bueno, hacemos ya posteriormente la revisión del usuario. Entonces, ahorita va a ser la publicación, hizo la colección y ahorita va a ser la publicación del usuario para refrescar la vista pues, dentro del catálogo de Identity Governance. Y bueno, ya nos indica que se tuvo una identidad adicional y bueno, ahorita va a entrar a revisar el usuario ya de manera puntual dentro del catálogo. Y bueno, prácticamente ve los entitlements, las cuentas, todas las aplicaciones aprovisionadas, obviamente con la parte de las reglas que se tienen definidas para el usuario tal cual. Y bueno, acá viene la validación dentro de Entra ID, obviamente la parte ya de directorio activo, para ver el aprovisionamiento de la cuenta de Linda pues, dentro de la estructura del directorio. Corroboramos que los grupos están correctos, de acuerdo al perfilamiento que se otorgó para el usuario. Y bueno, corroboramos la información dentro del catálogo y bueno, ya ve que está dentro del usuario del grupo que le corresponde. Y bueno, ese es el primer video. El segundo video, ok. Entonces aquí prácticamente el usuario necesita ingresar y enrolarse, obviamente, a los diferentes accesos de acuerdo al perfilamiento que tenga. Entonces, ok. Entonces el usuario va a ingresar a la parte de Advanced Authentication, obviamente con sus credenciales con las cuales se le dio la alta. Y bueno, posteriormente se van a evaluar obviamente las revisiones de la identidad con un servicio de verificación de su identidad nacional. Okay. Entonces aquí se hace una revisión obviamente con las credenciales del usuario, ingresa a la plataforma, verifica la identidad del usuario y bueno, ingresa, obviamente debe establecer obviamente una contraseña. Ya que estableció la contraseña, obviamente revisa las aplicaciones a las cuales tiene permiso o derecho de ingresar. Y, y lo primero que va a hacer, obviamente, es de acuerdo a la política que se tiene, obviamente se hace el enrolamiento de un segundo factor de autenticación, obviamente para ingresar a las diferentes aplicaciones de acuerdo a la política organizacional. Y bueno, va a ingresar a hacer toda la parte del enrolamiento del UTP y simplemente pues necesita configurarlo de manera puntual. Y bueno, utiliza su dispositivo móvil, obviamente, para hacer el escaneo del código QR. Y bueno, prácticamente valida que el método obviamente sea válido y lo prueba con su teléfono. Una vez que ya hizo esta validación, obviamente ya puede ocupar dentro de su perfil, obviamente, ese método de autenticación adicional con el MFA. Entonces, dentro del User Portal, bueno, prácticamente puede ingresar a diferentes aplicaciones y de acuerdo a la política que se tenga, obviamente, pues continuar obviamente con los accesos dentro de las aplicaciones tal cual. Y bueno, aquí puede pedir cualquier acceso adicional o de manera temporal, obviamente con Access Review, obviamente pedir un permiso adicional bajo demanda a cualquiera de las aplicaciones que disponga dentro de la organización.
Ok. Entonces, lo siguiente que sigue, obviamente, ya que se tenga toda la parte del onboarding, obviamente hacer las configuraciones pertinentes de acuerdo al perfilamiento de los permisos que tengas dentro de la organización para poder ingresar a las diferentes aplicaciones, obviamente con relación a lo que se llegue a determinar pues, dentro de la organización de manera puntual. Muy bien. Con eso terminamos el video. Si queremos pasamos a un apartado ya más concreto, más rápido. Y bueno, aquí de manera puntual son tres aspectos importantes. De acuerdo obviamente de la prioridad que tengan, obviamente es determinar hoy en día en qué versión se encuentran, si tienen una versión actual, si quieren entender toda la parte, por ejemplo, lo que hoy en día platicamos, la parte, por ejemplo, de la CDI, si lo quieren habilitar, si lo quieren ver trabajar. Entonces ya depende de lo que queramos trabajar, ¿no? También el tema, por ejemplo, de la identidad como la parte de Identity Manager, si tenemos la parte del Identity Manager gestionada, podemos hacer la revisión también de Identity Governance con un uso limitado, por ejemplo, si quieren ver funcionando el tema del catálogo, el tema de las integraciones directas, podemos hacer una instalación también con esta parte, obviamente ya evaluando, por ejemplo, el mejor modelo que necesiten, ¿no? También. Y bueno, ya el tema, por ejemplo, del esquema híbrido, obviamente ya dentro de la plataforma, obviamente ya podemos hacer también una definición de arquitectura, obviamente ya planificando, obviamente si necesitan, por ejemplo, hacer una integración con algunos servicios que quieran desplegar en la nube, obviamente ver todo el tema de las integraciones con CloudBlitz, obviamente todo este tipo de configuraciones que hoy en día pues podemos acompañarlos de manera puntual. Óptima. Aliados en cada decisión tecnológica.